Nadie imaginaba que detrás de aquella voz limpia y poderosa, capaz de estremecer a medio país en una sola nota, se escondía una historia marcada por decisiones imposibles y por un sacrificio que muy pocos habrían soportado. Serafín Zubiri apareció en los escenarios como una figura luminosa, un cantante que desafiaba todas las probabilidades, un artista que avanzaba sin miedo, a pesar de no poder ver la luz que él mismo proyectaba sobre los demás. Pero hubo un momento, una noche concreta, en la que todo lo que había construido empezó a tambalearse. Una oferta, una presión silenciosa y una maniobra mediática cambiaron su destino. Lo que parecía un simple paso dentro de su carrera se convirtió en una fractura que definiría su futuro. Esa noche dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué un artista tan respetado terminó envuelto en la mayor controversia de su trayectoria? ¿Qué ocurrió realmente detrás de los pasillos donde se toman las decisiones que nunca llegan al conocimiento del público? El público vio aplausos, luces, emoción. Pero Serafín vivió algo muy diferente. Vivió la carga de un sistema que exigía perfección, la tensión de una responsabilidad que nadie más podía comprender, y el peso de un error que no fue suyo. Un error que lo convirtió de la noche a la mañana en el centro de una división que aún hoy sigue generando debate. Hoy vas a escuchar la parte de la historia que nunca se contó. Hoy conocerás la verdad completa. Serafín Zubiri nació en Pamplona, en un entorno donde las emociones tenían un peso especial y donde cada sonido parecía contar una historia distinta. Desde muy pequeño, descubrió que el mundo para él no se presentaba a través de imágenes, sino a través de vibraciones, voces y melodías que iban dando forma a su universo interior. La ceguera no fue una frontera, sino una condición que lo obligó a desarrollar un tipo de sensibilidad que más tarde se convertiría en su sello artístico. En su casa se respiraba una mezcla de disciplina, ternura y esfuerzo constante. Su familia sabía que el camino no sería fácil. Sin embargo, nunca le transmitieron miedo, sino una convicción profunda de que podía alcanzar cualquier objetivo que se propusiera. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por la curiosidad. Aprendía a orientarse escuchando pasos, reconociendo ecos, memorizando distancias y espacios. Esa relación tan personal con los sonidos lo acercó a la música de manera natural. Cada nota tenía para él un color imaginario, un matiz que sentía más que escuchaba. No necesitaba ver un instrumento para comprender su esencia. La música le ofrecía una libertad que ninguna otra actividad podía darle. Mientras otros niños corrían por las calles, él cerraba los ojos y dejaba que el piano o la voz se convirtieran en su propio paisaje. El contexto social de España en aquellos años también influyó en su desarrollo. El país avanzaba hacia una transformación importante. La sociedad comenzaba a abrir sus puertas a nuevos estilos, nuevas voces y nuevas formas de expresión artística. Aunque todavía existían prejuicios y limitaciones, se respiraba un aire de cambio que favorecía a quienes se atrevían a luchar por un lugar. Aquella transición cultural permitió que talentos como el suyo no quedaran relegados a la sombra. En ese escenario, Serafín encontró oportunidades, pero también desafíos que exigían tenacidad y una voluntad incansable. Durante su adolescencia, se enfrentó a la realidad de ser diferente en un mundo que no siempre sabía cómo tratar la diferencia. Muchos lo admiraban por su fortaleza, otros dudaban de que pudiera dedicarse profesionalmente a la música. La ceguera despertaba compasión en algunos y escepticismo en otros. Él decidió no permitir que ninguna de esas percepciones influyera en sus objetivos. Estudió canto con una disciplina casi ascética. Se formó en técnicas vocales que exigían precisión absoluta. Su oído entrenado desde niño se convirtió en su mayor aliado. Cada vibración lo guiaba. Cada silencio tenía un significado. Cada error lo empujaba a concentrarse más. Una anécdota de esos años resume bien su carácter. Durante una presentación escolar, un fallo técnico dejó a todos los estudiantes confundidos. Las luces se apagaron y el micrófono no funcionaba correctamente.
Mientras los demás esperaban instrucciones, él dio un paso al frente y comenzó a cantar sin acompañamiento. Aquel momento improvisado, casi accidental, reveló algo esencial. Serafín no esperaba a que el escenario estuviera listo. Él mismo lo creaba con su voz. Ese día varios profesores comentaron que habían sido testigos de un artista en estado puro. Un joven que no necesitaba ver al público para emocionarlo. Con el paso del tiempo, empezó a presentarse en pequeños eventos locales. Bares, peñas culturales y encuentros familiares fueron testigos de su evolución artística. Allí descubrió cómo adaptar su voz a distintos entornos, cómo controlar la respiración y cómo conectar con un público que muchas veces no sabía qué esperar de él. La timidez inicial se fue transformando en seguridad. Su presencia escénica no se basaba en gestos grandilocuentes, sino en una intensidad emocional que se transmitía en cada frase. La música era su forma de comunicarse. Era el espacio donde podía hablar con una claridad que superaba cualquier explicación verbal. Su familia observaba su crecimiento con orgullo. Sabían que el camino hacia el éxito profesional sería un reto continuo. En aquella época, el mundo del espectáculo no estaba construido para facilitar el acceso a artistas con discapacidad. Pero Serafín no buscaba facilidades, buscaba oportunidades y estaba dispuesto a trabajar más que nadie para merecerlas. Ese espíritu perseverante lo acompañaría toda la vida y se convertiría en una de las claves de su identidad pública. Poco a poco, comenzó a llamar la atención de músicos y profesionales que reconocían en él un talento diferente. Su capacidad para interpretar canciones con una profundidad emocional única lo convirtió en una figura prometedora dentro del panorama musical. Al mismo tiempo, continuaba aprendiendo y perfeccionándose. No quería que lo vieran como un artista definido por sus limitaciones, sino por sus capacidades. Su meta era convertirse en un referente, no en un ejemplo de superación personal, aunque inevitablemente ambos aspectos quedaran entrelazados. El contexto histórico también siguió influyendo en su carrera. España avanzaba hacia una modernización cultural, donde la televisión y los festivales musicales empezaban a jugar un papel fundamental. La difusión masiva permitía que nuevos talentos alcanzaran visibilidad nacional. Para Serafín, aquello representaba una puerta abierta hacia un futuro que parecía al alcance de la mano. Sin embargo, detrás de esa esperanza, también se escondían riesgos que más adelante tendrían un impacto decisivo en su vida. Antes de alcanzar la fama, aprendió algo que marcaría su trayectoria. La música no solo era un arte, era una responsabilidad. Un compromiso con quienes lo escuchaban y con quienes proyectaban en él sus propias emociones. Entendió que su voz tendría un peso social que no todos los artistas estaban preparados para llevar. Ese sentido de responsabilidad lo acompañó desde sus primeros pasos profesionales y sería uno de los motivos por los que, años después, la mayor crisis de su carrera lo marcaría de manera tan profunda. La historia de Serafín Zubiri no comenzó en los grandes escenarios. Comenzó en una casa humilde donde el silencio se transformaba en melodía. Comenzó en una infancia donde la oscuridad no era un obstáculo sino un lenguaje. Comenzó con un niño que aprendió a convertir cada sonido en una imagen. Y fue precisamente esa capacidad la que lo preparó para afrontar un destino que lo llevaría a la gloria y al mismo tiempo al conflicto más inesperado de su vida. El ascenso de Serafín Zubiri no fue un salto repentino ni fruto de un golpe de suerte. Fue una construcción lenta, casi artesanal, donde cada oportunidad se levantaba sobre años de disciplina. En los primeros compases de su juventud, ya se podía percibir una madurez artística que sorprendía a quienes lo escuchaban por primera vez. Mientras muchos artistas buscaban su estilo, él ya poseía una identidad vocal definida. Una voz cálida, firme y capaz de transmitir una emoción directa que traspasaba cualquier barrera. La música se convirtió en su espacio natural y los escenarios comenzaron a recibirlo con expectación. Sus primeras actuaciones profesionales marcaron un punto de inflexión.
Participó en concursos locales y programas de televisión donde su presencia no pasaba inadvertida. Los jurados quedaban impresionados por su afinación impecable y su forma de sostener las notas con una seguridad poco común. A pesar de la presión de enfrentarse a cámaras, luces y opiniones externas, su dominio del escenario crecía en cada presentación. Tenía algo que no podía ensayarse. Tenía verdad. Y esa verdad llegaba directamente al público. La década de los 80 representó un terreno fértil para cantantes con una técnica sólida. España vivía una apertura cultural donde nuevos estilos convivían con tradiciones musicales más consolidadas. Serafín encontró su lugar en ese cruce de caminos. Su voz encajaba tanto en baladas íntimas como en interpretaciones más potentes. Tenía la capacidad de elevar una canción sencilla a un estado casi narrativo. Cada frase parecía contar una historia. Cada matiz vocal revelaba un sentimiento genuino. A medida que su reputación crecía, comenzaron a abrirse puertas que antes parecían inalcanzables. Radios nacionales empezaron a difundir su música. Críticos especializados destacaban su versatilidad y su capacidad interpretativa. Incluso quienes no lo conocían personalmente empezaban a hablar de él como un artista único. Esa atención mediática lo llevó a los escenarios más importantes de Navarra y posteriormente a otros puntos del país. Ser escuchado fuera de su tierra natal le confirmó que su carrera ya no era un sueño, sino una realidad que avanzaba con fuerza. Pero el verdadero salto llegó cuando dio un paso hacia un desafío mayor. La selección para representar a España en un certamen internacional no era algo que estuviera en sus planes iniciales. No obstante, su nombre comenzó a aparecer en conversaciones entre productores y responsables musicales. Se decía que tenía la voz precisa para transmitir emoción en un escenario de enorme magnitud, y que su historia personal aportaba un valor humano que ningún otro candidato podía ofrecer. Cuando finalmente recibió la propuesta oficial para participar en el proceso de selección, comprendió que estaba ante un momento decisivo. El camino hacia su primer gran escenario internacional fue exigente. Ensayos interminables, entrevistas, preparaciones técnicas y toda la maquinaria mediática que acompaña a un artista en ascenso. Pero Serafín no se dejó intimidar. Mantuvo la disciplina que lo había caracterizado desde la infancia. Estudiaba cada matiz de la canción, repasaba las entradas y los finales, afinaba respiraciones y ajustaba el ritmo de cada interpretación. Quería presentarse con la mejor versión de sí mismo, no solo por ambición profesional, sino por respeto al público y a su propio trayecto. Cuando llegó el día de su actuación, miles de personas lo escucharon por primera vez, sin saber aún que estaban ante uno de los momentos más importantes de la música española contemporánea. Su interpretación fue nítida, emotiva, cargada de una verdad que no necesitaba adornos. El silencio absoluto que precedió a los aplausos fue la prueba de que había logrado algo especial. Aquel silencio no era vacío. Era la contención de una emoción colectiva, un reconocimiento inmediato a una interpretación honesta. A partir de ese instante, sus apariciones en televisión se multiplicaron. Programas de gran audiencia querían entrevistarlo. Se interesaban tanto por su trayectoria musical como por su vida personal. Muchos espectadores se sorprendían al descubrir que su ceguera no era un obstáculo para su desarrollo artístico. Al contrario, parecía potenciar su sensibilidad interpretativa. Su forma de explicar cómo sentía la música, cómo construía las imágenes de cada canción en su mente, despertaba admiración. Se convirtió en un símbolo de talento puro, un ejemplo de cómo el arte puede trascender cualquier limitación. Los escenarios más prestigiosos de España comenzaron a incluirlo en sus programaciones. Festivales, galas benéficas y conciertos multitudinarios querían contar con él. Sus álbumes empezaron a alcanzar buenas posiciones en listas de ventas, y su nombre ya no era desconocido para el público. Serafín había encontrado su lugar en la industria musical. Un lugar construido con esfuerzo, sensibilidad y una identidad artística que conectaba con personas de todas las edades. Sin embargo, mientras la fama crecía
también aumentaba la presión. Los medios esperaban siempre más. Más emoción, más perfección, más exposición. La industria empezaba a verlo como un representante de algo más grande que su propia música. Para algunos responsables culturales, Serafín no era solo un cantante. Era un símbolo nacional. Un ejemplo de superación en un país que buscaba referentes. Esa etiqueta, aunque bien intencionada, añadía un peso invisible sobre sus hombros. Él quería ser valorado por su voz, por su trabajo, por su entrega artística. No quería convertirse en una figura utilizada para discursos que no le pertenecían. En ese punto de su carrera, la admiración del público se convertía en impulso y al mismo tiempo en responsabilidad. Necesitaba mantener un nivel alto en cada presentación. Sabía que cada actuación era observada con lupa. Sabía que debía cumplir expectativas enormes. Y sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, podía ser amplificado mediáticamente. Aún así, continuó entregándose a su arte con una pasión intacta. Lo que él no imaginaba era que detrás de ese ascenso estable y brillante se estaba gestando el mayor desafío de toda su trayectoria. Una prueba que no tenía que ver con su voz ni con su talento. Una prueba que se originaba en decisiones ajenas a él, en fuerzas que operaban desde despachos cerrados y en intereses que nada tenían que ver con la música. Todo parecía conducirlo hacia una gloria duradera. Todo parecía indicar que su carrera seguiría creciendo sin frenos. Pero aquello que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El momento que cambió por completo la trayectoria de Serafín Zubiri no ocurrió en un escenario. No ocurrió frente a cámaras ni ante un público multitudinario. Ocurrió en silencio, en un entorno donde la música desaparecía y solo quedaban decisiones políticas, presiones mediáticas y expectativas imposibles de satisfacer. Serafín se encontraba en el punto más alto de su carrera cuando recibió una propuesta que en apariencia debía impulsar su consolidación como artista internacional. Aquella propuesta no parecía peligrosa. Era una invitación para representar nuevamente a España en un certamen europeo que atraía a millones de espectadores. Él aceptó porque lo veía como una oportunidad para demostrar una vez más su talento y llevar su música a un público más amplio. Lo que nunca imaginó es que esa decisión lo situaría en el centro de uno de los episodios más tensos del panorama musical y mediático español. Desde el primer día comenzaron los problemas. El entorno institucional quería controlar cada detalle de la candidatura. Exigían una imagen concreta, una canción específica, una narrativa que justificara su presencia en el certamen. Lo trataban como si fuera un símbolo sobre el que proyectar una idea de nación. Una idea que no siempre coincidía con la realidad del artista. Para muchos dentro de esos despachos, Serafín era un rostro perfecto para generar titulares. Pero para él, la música era un espacio íntimo donde no cabían estrategias políticas. A medida que avanzaban las semanas, la tensión creció. Las reuniones se volvían interminables y cargadas de exigencias. Le pedían que modificara gestos, respuestas y decisiones artísticas. Buscaban convertirlo en un personaje. Querían controlar su mensaje, su presentación y su narrativa pública. Serafín intentó adaptarse, pero cada concesión lo alejaba un poco más de la esencia que lo había llevado hasta allí. Había sido elegido por su voz y por su sensibilidad. Sin embargo, ahora parecía que lo querían por razones que poco tenían que ver con la música. La presión llegó a su punto máximo cuando se produjo un desacuerdo interno sobre la canción definitiva. Los productores querían un tema que respondiera a intereses ajenos. Serafín quería una pieza que representara honestamente su estilo. Aquella divergencia se transformó en un conflicto abierto. Un conflicto que terminó filtrándose a la prensa. De pronto comenzaron a circular rumores. Se hablaba de tensiones, de desacuerdos, de una supuesta incapacidad para trabajar en equipo. Los medios, en busca de titulares fáciles, amplificaron cada comentario hasta convertirlo en una tormenta. La tensión explotó
cuando una decisión administrativa retrasó la confirmación oficial de la candidatura. A ojos del público parecía un error burocrático, pero para quienes estaban dentro del proceso fue una fractura irreparable. Serafín sintió que lo estaban utilizando como pieza de negociación entre diferentes intereses institucionales. Unos querían mantenerlo, otros no, y cada uno emitía declaraciones contradictorias que lo dejaban en una posición cada vez más vulnerable. Mientras tanto, la opinión pública comenzó a dividirse. Algunos defendían su derecho a intervenir en el proceso con voz propia. Otros, presionados por la narrativa mediática, lo acusaban de complicar una situación que según ellos debía ser sencilla. Se generó un ambiente de desconfianza donde cualquier gesto suyo era interpretado bajo un prisma negativo. Su profesionalidad empezó a ser cuestionada por personas que no habían escuchado ni una sola nota de su trabajo reciente. En cuestión de días, pasó de ser un símbolo admirado a convertirse en el centro de un debate cargado de prejuicios. Finalmente, llegó el golpe definitivo. Un comunicado inesperado anunció que se modificarían ciertos aspectos del proceso y que la responsabilidad de la candidatura recaería en manos de otras figuras. Aunque no lo decían explícitamente, la intención era evidente. Lo estaban apartando sin asumir las consecuencias de esa decisión. Serafín se enteró prácticamente al mismo tiempo que el resto del país. Nadie lo llamó para explicarle. Nadie le ofreció una aclaración personal. Quedó en medio de un juego del que nunca quiso formar parte. La reacción del público fue inmediata. Unos se indignaron y denunciaron la injusticia. Otros celebraron la decisión basándose en rumores difundidos. Lo más doloroso para él no fue perder la oportunidad de representar a España. Lo más doloroso fue la forma en que su trabajo y su ética profesional habían sido puestos en duda. Durante años había dado todo por su carrera. Lo había hecho con humildad, con disciplina y con una dedicación absoluta. Ahora lo veían como un problema, como si su trayectoria pudiera reducirse a un conflicto administrativo. Los días posteriores fueron una pesadilla. Los medios lo llamaban constantemente buscando declaraciones que alimentaran el escándalo. Los titulares lo convertían en protagonista de una historia que no había escrito. Lo acusaban de haber generado tensiones internas, de haber exigido privilegios, de haber dificultado el proceso. Nada de aquello era cierto. Pero una vez que la maquinaria mediática se activaba, era casi imposible detenerla. Serafín optó por el silencio. No por falta de argumentos, sino porque sabía que cualquier palabra sería utilizada en su contra. El golpe emocional fue devastador. No estaba preparado para ver su nombre envuelto en discusiones tan tóxicas. No estaba preparado para que la fama que tanto le había costado construir se volviera en su contra. Durante semanas sintió el peso de una injusticia que lo ahogaba. Se preguntaba cómo era posible que una carrera basada en la honestidad pudiera ser afectada por decisiones ajenas. ¿Cómo alguien podía sobrevivir a semejante golpe? La crisis no fue solo mediática, fue personal. Serafín sintió que le habían arrebatado algo que no tenía que ver con la fama, sino con su dignidad como artista. Había trabajado toda su vida para demostrar que la música era un lenguaje de verdad, y ahora lo estaban reduciendo a una pieza intercambiable dentro de un conflicto que nunca buscó. Esa sensación de pérdida lo llevó a cuestionarse si valía la pena seguir en una industria donde los intereses externos podían destruir años de esfuerzo en cuestión de días. Los rumores continuaron durante meses, y aunque la tormenta mediática terminó apagándose, el daño ya estaba hecho. La confianza que tenía en el sistema musical español se resquebrajó. La industria había mostrado su lado más crudo. Un lado donde la sensibilidad no importaba, donde la honestidad no era suficiente y donde un artista podía ser sacrificado en cualquier momento si no encajaba en ciertas estrategias. Aquella crisis no terminó con un titular final. No tuvo un cierre oficial. Simplemente quedó flotando en el ambiente marcada por silencios incómodos y verdades que nadie quiso admitir. Pero para Serafín,
Aquel episodio fue la herida más profunda de su carrera, una herida que lo obligó a replantearse todo: su música, su futuro, su relación con un público que, sin saberlo, había sido testigo de un capítulo que lo cambiaría para siempre. La caída de Serafín Zubiri no fue un derrumbe visible de un día para otro. No hubo un escándalo final que cerrara la puerta de manera inmediata. Lo que hubo fue un lento desmoronamiento interno provocado por la acumulación de decepciones, silencios y heridas invisibles. Después del conflicto institucional que lo había dejado marcado, Serafín entró en una etapa donde todo parecía confuso. Los escenarios continuaban llamándolo, pero ya nada sonaba igual. Su relación con la industria había cambiado. La confianza que había sostenido durante años se había quebrado, y esa fractura afectó incluso la forma en que se enfrentaba a su propia música. Durante un tiempo intentó seguir adelante como si nada hubiera pasado. Actuaba, grababa, concedía entrevistas y mantenía la profesionalidad que siempre lo caracterizó. Sin embargo, dentro de él se libraba una batalla que no era visible para el público. Se preguntaba si valía la pena continuar en un entorno donde el talento podía quedar a merced de decisiones ajenas. Esa duda comenzó a infiltrarse en cada una de sus interpretaciones. Lo que antes era seguridad, ahora era incertidumbre. Lo que antes era ilusión, ahora era un esfuerzo para no dejar que el pasado determinara su presente. Los medios, aunque más calmados, nunca dejaron de recordarle aquel episodio. Cada vez que anunciaba un nuevo proyecto, surgían comentarios que relacionaban su nombre con la controversia anterior. Y aunque el tiempo iba suavizando el impacto mediático, la sombra de aquella crisis seguía allí, silenciosa pero persistente. Serafín tuvo que aprender a convivir con esa sombra, a aceptar que no podía borrar lo sucedido, que solo podía trascenderlo. En lo personal, el golpe emocional fue profundo. La presión, la decepción y la impotencia por no haber podido controlar los acontecimientos despertaron en él una sensación de desgaste que muchas veces se transformaba en agotamiento. Serafín, que siempre había sido disciplinado y metódico, se encontró cuestionándose incluso su propio sistema de trabajo. Algunas noches, sentado junto al piano, escuchaba sus propias manos temblar al tocar. No porque hubiera perdido la técnica, sino porque el peso emocional interfería con la serenidad que siempre había acompañado a su música. En ese periodo difícil, descubrió algo inesperado. La música no le exigía perfección, le exigía honestidad. Y fue esa honestidad la que lo obligó a detenerse. Necesitaba silencio, necesitaba espacio. Necesitaba volver a encontrarse con la razón por la que había comenzado a cantar. No para el público, no para los medios, sino para él mismo. Esta decisión de tomar distancia no fue un retiro formal ni un anuncio público. Fue un repliegue interior. Un proceso de reconstrucción que implicaba aceptar la vulnerabilidad que jamás había mostrado. Durante ese tiempo comenzó a explorar nuevos caminos creativos. Se interesó por proyectos aleatorios, por colaboraciones menos mediáticas y por espacios donde la presión institucional no existía. Buscaba trabajar con personas que valoraran su sensibilidad artística sin imponerle una narrativa. Cantar se convirtió nuevamente en una forma de expresión sincera sin expectativas externas. Ese proceso lo llevó a reencontrarse con un aspecto esencial de sí mismo. Serafín no era solo un artista reconocido, era un ser humano con una historia compleja, marcada tanto por la fortaleza como por las cicatrices. Uno de los momentos clave de esta etapa fue su acercamiento a proyectos sociales vinculados a la accesibilidad y a la integración. Serafín siempre había entendido que su trayectoria más allá de la fama tenía un valor simbólico para muchas personas. En esos espacios encontró una nueva forma de sentirse útil y de canalizar su energía. Los talleres, los encuentros y las charlas le recordaron que su historia podía inspirar sin necesidad de cámaras ni titulares. A través de este trabajo construyó relaciones humanas profundas
y descubrió una dimensión emocional que fortaleció su identidad más allá de la música. Pero quizás la reinvención más importante se produjo cuando decidió volver al estudio de grabación. No para demostrar nada a nadie, no para competir con el pasado, sino para recuperar el placer de crear. Esas sesiones de grabación fueron diferentes. No había urgencias, presiones ni estrategias externas. Eran espacios íntimos donde cada canción se convertía en un pequeño acto de liberación. Y poco a poco, el sonido que emergía de su voz no era la voz de alguien que había caído. Era la voz de alguien que había atravesado una tormenta y estaba listo para reconstruirse. El regreso paulatino a los escenarios fue otro capítulo significativo de esta etapa. Aunque su nombre no aparecía en grandes titulares, su presencia seguía despertando respeto. Sus conciertos se volvieron más cercanos, más introspectivos, más cargados de emoción auténtica. La gente que asistía no buscaba solamente a un cantante reconocido. Buscaba a un artista que había vivido en carne propia la fragilidad del éxito y que aún así seguía defendiendo la música como un acto de verdad. En esos conciertos se producía un intercambio emocional que fortalecía a ambos lados. Él ofrecía su sinceridad. El público ofrecía un reconocimiento silencioso. Con el tiempo comenzó a recuperar algo fundamental: su confianza. No una confianza basada en la fama ni en los grandes escenarios, sino una confianza interna más sólida que surgía de aceptar su camino tal como había sido. Cada caída, cada silencio y cada crisis lo habían llevado a profundizar en su arte y a fortalecer su identidad como cantante. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no buscaba validación externa. Ahora solo buscaba crear música que tuviera sentido. Música que hablara del viaje que había vivido. Música que reflejara la madurez emocional adquirida a través de los años. Aunque su carrera tomó una dirección más discreta, su reinvención representó una victoria personal. Serafín ya no era el artista atrapado en un conflicto mediático. Era un hombre que había atravesado una crisis dolorosa y que había encontrado un camino propio, un camino más humano, más auténtico, más conectado con la esencia que había definido su infancia y su juventud. Ese proceso de reconstrucción se transformó en una de las etapas más importantes de su vida. Una etapa que le permitió mirar hacia el futuro con serenidad y seguir adelante no desde la exigencia, sino desde la libertad. El legado de Serafín Zubiri no se mide únicamente por los discos que grabó o por los escenarios que pisó. Su impacto se extiende mucho más allá de la música. Para varias generaciones de españoles, su figura representa una manera diferente de entender el arte. Una manera que no depende de la exhibición visual ni de los artificios del espectáculo, sino de la verdad emocional expresada a través de la voz. Su interpretación siempre fue un recordatorio de que la música en esencia es un lenguaje que puede comunicarse incluso en la oscuridad. Y esa idea dejó una huella imborrable. A lo largo de su carrera, influyó en numerosos artistas jóvenes, que veían en él un modelo de entrega absoluta. No buscaban copiar su estilo vocal, buscaban comprender cómo lograba conectar con el público desde una profundidad que parecía venir de un lugar interior. Muchos de ellos han citado a Serafín como una inspiración para no perder la autenticidad en un mundo cada vez más dominado por la imagen. Su historia demostró que el arte puede sostenerse incluso cuando desaparecen las luces. Lo que permanece es la emoción verdadera. Su presencia también dejó un impacto importante en la televisión y en los espacios culturales donde participó como invitado. Cada entrevista, cada actuación y cada aparición pública se convertían en una lección de sensibilidad y disciplina. Nunca hablaba desde la arrogancia. Siempre desde la experiencia, desde el compromiso con su trabajo y desde una humildad que lo hacía cercano. Esa cercanía fortaleció su vínculo con el público. Aun cuando atravesó momentos difíciles, la gente continuaba valorando su talento, porque sabían que su trayectoria estaba construida con honestidad.
Con el paso del tiempo, su imagen se transformó en un símbolo de perseverancia. No solo por haber construido una carrera sólida siendo una persona ciega, sino porque nunca permitió que esa condición definiera sus límites. Al contrario, convirtió esa realidad en una fuente de sensibilidad artística, en un rasgo que, lejos de ser una barrera, enriqueció su interpretación. Serafín mostró que la falta de visión no impedía ver el alma de una canción. Muchos artistas con diversidad funcional lo consideran un referente fundamental. Su ejemplo abrió puertas, cambió miradas y modificó percepciones que antes estaban llenas de prejuicios. En el ámbito social, su implicación en proyectos vinculados a la integración y a la accesibilidad dejó una huella profunda. No se trató de un gesto superficial, fue un compromiso real que desarrolló con constancia. Participó en iniciativas educativas, deportivas y culturales destinadas a promover una sociedad más inclusiva. Hablaba desde la experiencia, y eso le daba un peso especial a sus palabras. Era capaz de transmitir la importancia de crear espacios donde todas las personas pudieran desarrollarse sin barreras. Su voz en ese contexto tenía un valor que trascendía lo artístico y que impactaba en la vida cotidiana de muchos. Su legado también está marcado por los momentos íntimos que compartió con el público. Aquellas actuaciones donde una canción provocaba lágrimas colectivas. Aquellos conciertos donde el silencio del auditorio parecía abrazar cada nota. Esa conexión emocional se convirtió en una parte esencial de su memoria cultural. No se recuerda a Serafín solo por lo que cantó. Se recuerda por lo que hizo sentir, por la forma en que su voz se transformaba en refugio, en compañía, en una presencia que podía transmitir calma, fuerza o vulnerabilidad con la misma intensidad. Para muchos fanáticos, su historia personal es inseparable de su legado. La manera en que enfrentó la adversidad y cómo logró reconstruirse después de la crisis dejó una enseñanza poderosa. Demostró que un artista no se define por un episodio difícil, sino por la manera en que continúa adelante. Su reinvención inspiró a personas que atravesaban situaciones complicadas. Les recordó que la caída no es el final, que siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo camino, una nueva forma de vivir, de crear y de sentir. En la memoria cultural española, Serafín ocupa un lugar especial. No es simplemente un cantante que alcanzó el éxito. Es un artista que amplió los límites de lo posible dentro de la música. Su legado se siente en cada espacio donde la sensibilidad humana se valora por encima del espectáculo visual, en cada persona que aprendió a escuchar la música de una manera más profunda, en cada artista que descubrió que la autenticidad siempre tiene un peso mayor que la apariencia. Hoy, cuando se habla de su trayectoria, se habla también de su influencia, de su capacidad para conectar con generaciones distintas, de su ejemplo como profesional que defendió la música con integridad, de la huella emocional que dejó en quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera. Su voz sigue resonando no solo en grabaciones, sino en la memoria colectiva de quienes encontraron en su arte un espacio de verdad. Un espacio que permanece incluso después de que las luces del escenario se apagan. Para España, Serafín Zubiri no fue una figura pasajera. Fue y sigue siendo un símbolo de sensibilidad, dedicación y resistencia. Su historia no se desvanece. Se mantiene viva en la memoria de un país que aprendió a verlo no como un artista limitado por circunstancias, sino como un intérprete capaz de alcanzar una profundidad emocional inigualable. Su legado, más que musical, es humano. Y como tal, tiene la capacidad de perdurar más allá del tiempo. La historia de Serafín Zubiri es la prueba de que la grandeza no siempre se construye bajo luces intensas, ni entre aplausos interminables. A veces nace en el silencio, en la oscuridad convertida en fuerza interior, en la capacidad de levantarse después de una caída que habría dejado a muchos sin aliento. Él avanzó con una determinación que no necesitó exhibición. Porque para Serafín, la música nunca fue un acto de vanidad.
Fue un camino para comprender la vida, para tocar el alma de quienes lo escuchaban y para demostrar que la sensibilidad también puede ser una forma de valentía. Cada escenario que pisó dejó una marca. Cada canción que interpretó abrió una puerta emocional. Y cada momento difícil que enfrentó lo convirtió en un artista más profundo. Su legado no está hecho solo de notas. Está hecho de momentos compartidos con un público que aprendió a escucharlo más allá de la imagen, más allá de la apariencia, más allá de cualquier prejuicio. Serafín enseñó que el arte auténtico siempre encuentra su lugar, que no depende de estrategias ni de presiones externas, depende de la verdad. Su carrera tuvo éxitos, conflictos, heridas y renacimientos, pero sobre todo tuvo una esencia que lo convirtió en un símbolo. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el próximo video recomendado en el primer comentario.